aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón que está en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como la revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. No es raro que en varias ocasiones Jesús mismo se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón, que está en San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m.
todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 25, 26, versículo 26, donde dice: en verdad les digo. Jesús no responde a su pregunta, sino al móvil que la inspira, desplazando la atención y situándola a otro nivel. El que habla es el Señor y lo hace con el propósito de enderezar la ambigüedad de su búsqueda. Y Jesús dice: me buscan. Jesús, o buscar a Jesús, equivale a buscar el pan, buscar la vida. Y dice Jesús: no porque hayan visto signos. Hermanos, no se puede buscar a Jesús solamente para asegurarse el pan material para la supervivencia, o por haber visto en el pan el signo del que se da. Se puede buscar el don del Señor o buscar al Señor del don. Jesús quiere educarlos, o sea, llevar afuera. Ese es el verdadero éxodo de sus horizontes egoístas para que acepten su amor. Y en el versículo 27 leemos: trabajen no por el alimento que perece, dice el Señor Jesús. El hombre está llamado a cultivar y cuidar la tierra, como está en Génesis capítulo 2. Y después del pecado, a procurarse con fatiga el pan, como está en Génesis capítulo 3. Pero ese es un pan perecedero, lo mismo que el que lo come. Y dice Jesús: sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Pues la vida del creyente es la comunión con Dios, nos dice Deuteronomio capítulo 30. Esta le es dada a quien, en su trabajo cotidiano, obra conforme a su palabra. El alimento que da la vida es la escucha de la ley de la vida y de la inteligencia, como lo dice Sirácides en su capítulo 45. En efecto, hermano que me escuchas, el hombre vive no solo de pan, sino de toda palabra que sale del labio del Señor, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 8. No son las diversas especies de frutos los que nutren al hombre, sino que es tu palabra la que conserva a quienes creen en ti, nos dice Sabiduría capítulo 16. Cuán dulces son al paladar tus palabras, más que la miel para mi boca, lo anuncia el Salmo 119. El verdadero alimento del hombre, que lo distingue del animal, es la palabra, que da sentido a toda realidad y crea relaciones entre las personas. Por eso dice la sabiduría: vengan y coman mi pan. Dejen la estupidez y vivirán, como está en Proverbios capítulo 9. Hermanos, el alimento del que se habla no es una ambrosía ni un néctar que asegure la inmortalidad, sino más bien una manera práctica de vivir el pan cada día, como la palabra de amor que fluye en la relación confiada y vital con el Padre. Es el don del Espíritu Santo que nos hace vivir como hijos y como hermanos.
Y Jesús dice, el que el Hijo del Hombre les dará. Hermanos, este alimento es el don del Hijo del Hombre, sobre el que se abre el cielo, como está en Juan capítulo 1. Él lo dará en futuro, en su cuerpo entregado por nosotros. El pan que comieron el día anterior es signo anticipado de ese don que llega tan solo por medio de él y lo obtiene quien adhiere a su persona, puesto que es él mismo, es su propia carne. Y Jesús dice, sobre él el Padre ha puesto su sello. El sello, hermano que me escuchas, es un signo de consagración, autenticación, permanencia, por lo que la expresión de Jesús alude al signo que el Padre ha puesto sobre él en el bautismo, que es el don del Espíritu Santo, que legitima su condición de hijo, como está relatado en Juan capítulo 3. Y en el versículo 28 leemos, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La gente entiende que debe buscar el pan que no perece, lo que significa observar la palabra del Señor, poniendo en práctica las obras de Dios. Su pregunta busca precisar qué es lo que Dios quiere, o, dicho de otro modo, cómo vivir en concreto el mandamiento del amor, su precepto fundamental. Es esta la pregunta y el drama del que quiere ser justo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7. Y en el versículo 29 leemos, esta es la obra de Dios. A las muchas obras que realizamos, Jesús contrapone la obra de Dios, la que en realidad le complace y que Él mismo lleva a cabo entre nosotros. Y Jesús dice que crean en aquel que Él envió. Hermanos, la gran obra de Dios consiste en pedirnos que aceptemos el don del Hijo, en quien se realiza la salvación de la creación entera. Acoger a Jesús, hermano que me escuchas, que es palabra del Padre, luz y vida de todo lo creado, como lo anuncia Juan capítulo 1, es realizar el designio de Dios, que quiere que todos seamos hijos en el Hijo. Y en el versículo 30 leemos que le preguntan a Jesús, ¿qué signos haces tú? Los sinópticos juzgan que el signo que la gente exige demuestra su incredulidad. Lo leemos en Mateo 12, Marcos 8, Lucas 11. Jesús acaba de ofrecer el signo del pan. Y en vez de uno nuevo, explica el signo que ha obrado para que veamos en él el cumplimiento de la obra de Dios y creamos en su persona. Y en el versículo 31 leemos que los fariseos, los judíos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Del mismo modo que la samaritana en el pozo habla del agua dada por el patriarca Jacob
en Juan capítulo 4. Y como más adelante se evocará al padre Abraham en Juan capítulo 8. La gente ahora habla de nuestros padres que comieron el maná. Los interlocutores de Jesús reconocen las acciones de Dios en el pasado, pero son incapaces de verlas en el presente. No entienden que lo que Dios ha realizado en el pasado en favor de sus padres es signo de lo que ahora realiza por nosotros. Este es el salto de la fe, que permite mirar más allá del simple hecho para leerlo como signo de la mano y del corazón del Padre, que trabaja de manera incesante en favor de sus hijos y sus creyentes. Y dice la Escritura, está escrito, le dio a comer pan del cielo. Esta cita, hermano que me escuchas, no aparece literalmente en la Biblia, aunque en Éxodo capítulo 16 y en el Salmo 78 se habla del pan del cielo, alusión al maná, el alimento del Éxodo, que constituye el núcleo del diálogo entre Jesús y la gente. Y en el versículo 32 leemos que Jesús dice, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da. Hermanos, Jesús desplaza la atención de Moisés a Dios mismo y a quien llama mi Padre. Del pasado les dio, al presente les da, y de los padres a ustedes, los oyentes. El pan del cielo no procede de un hombre, ni es algo del pasado, ni mira a nuestros padres. Proviene de mí y tu Padre, que lo da en el presente a ustedes que me escuchan, dice Jesús. Y Jesús dice, el verdadero pan del cielo. Por 3 veces seguidas se nombra el pan del cielo. El maná es un pan del cielo, pero no es el verdadero pan, sino solamente un signo que preanuncia el pan verdadero, el que no perece, sino que da vida eterna. Jesús ayuda a sus oyentes a leer los dones del pasado como signos de lo que Dios obra ahora en su favor. Y en el versículo 33 leemos, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Puede traducirse tanto el qué como lo que, aunque en el verso 35 identifica a Jesús con el pan, ya que Él no es solamente pan del cielo, sino pan de Dios. Es Dios que desciende del cielo y se hace pan para comunicar su vida al mundo entero. Lo anuncia Juan capítulo 3. Y la gente le dice a Jesús, danos siempre de ese pan. Hermanos, como la samaritana pide el agua que brota hasta la vida eterna en Juan capítulo 4. Estos piden aquel pan que realiza la obra de Dios y da vida al mundo.
el desarrollo del diálogo en la sinagoga de Cafarnaúm se parece al que tiene lugar junto al pozo de Jacob. Uno y otro ofrecen un juego de provocaciones y reacciones que culmina en la autorrevelación por parte del Señor y en el deseo de su don por parte de quien lo escucha. Y en el versículo 35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. Hermanos, el Señor Jesús se identifica con el pan de Dios, que desciende del cielo y da vida al mundo. Es típico de Juan el Evangelista poner en labios de Jesús la expresión yo soy, seguida de un predicado. Yo soy es el nombre que está sobre todo nombre, con el que Dios se ha revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando lo sigue el predicado, revela quién es y qué hace ese nombre. Aquí el predicado es el pan que comunica su vida a quien lo come. Hemos alcanzado el más alto nivel de comprensión del signo, el pan. Hermano que me escuchas, la vida que anhelamos y recibimos es Jesús mismo, el Hijo que por nosotros da la vida. Y Jesús dice que el que viene a mí, hermanos, venir a Jesús determina la dinámica de la fe que realiza en el comerlo y beberlo para vivir de él. Y Jesús dice que no tendrá más hambre ni sed. Hambre y sed indican aquella necesidad de vida feliz y plena a la que el hombre aspira. ¿Cuántos me toman todavía tendrán hambre, y cuantos beban de mí tendrán todavía sed? Dice la sabiduría en Sirácides capítulo 24, enfatizando la cualidad de su don, que suscita siempre un deseo mayor, pero sin jamás causar náuseas. Ahora, hermano que me escuchas, en cambio, Jesús subraya la satisfacción de otra forma. Sería una frustración continua el deseo original de Adán de llegar a ser como Dios. Es directamente saciado, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Y en el versículo 36 leemos: después de haberme visto todavía no creen. Hermanos, sus oyentes ven el pan de la vida, del que el pan del desierto y este del monte son signo, y aún no creen en él. La suya no es simple ignorancia del don, ya que han visto los signos, pero sin atender a su significado. Hay en su corazón un impedimento que no lo había en la samaritana para creer. Mientras su Dios sea su propio yo, el Señor no puede ser su pan. Prefieren las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas, nos dice Juan capítulo 3. Las resistencias que oponemos para creer en el Hijo
provienen de la mentira que nos impidió aceptar que Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. Y en el versículo 37 leemos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Hermanos, la obra de Dios como Padre es atraer a todos, sin que ninguno quede excluido. Al Hijo, en quien Él es para nosotros Padre y nosotros somos hijos suyos. Venir al Hijo y unirse a Él es el fin del creyente, creado el día sexto para que en Él la creación alcance el séptimo y Dios sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y Jesús dice: no lo echaré fuera. Hermanos, el Señor Jesús no expulsa ni pierde a ninguno de sus creyentes que el Padre le ha dado, sino que les da la vida eterna y los resucitará en el último día. Y en el versículo 38 leemos: porque he bajado del cielo. Jesús es el pan bajado del cielo, enviado por el Padre y siempre en comunión con Él para comunicarnos su vida. Su descenso es su hacerse carne para manifestarnos y darnos al Padre. Y en el versículo 39 leemos: la voluntad del que me envió es esta. Hermanos, la voluntad del Padre es comunicar su propia vida y a sus hijos. Jesús, al bajar del cielo, lleva a cabo la obra del Padre para que nada se pierda de cuanto Él ama, de forma tal que en el último día habrá para todos vida y no muerte. Y en el versículo 40 leemos: esta es la voluntad de mi Padre. Hermanos, Él es el Hijo, que es mi Padre, que conoce su voluntad. Esta palabra aparece 4 veces en los versículos 38 y 40. Voluntad significa amor, no solo como pasión, sino también como capacidad de acción. La voluntad del Padre es darnos al Hijo, para que en Él veamos su amor por nosotros los creyentes y lo aceptemos. Y dice Jesús, lo resucita en el último día. Hermanos, adherir al Hijo significa tener ya ahora la vida eterna, que consiste en amar al Padre y a los hermanos. Este amor significa victoria sobre la muerte y prendas de la resurrección futura. Unidos a Él, estamos en comunión con el principio mismo de la vida. Y en el versículo 41 leemos: entonces los judíos comenzaron a murmurar de Él. A los oyentes, hermano que me escuchas, aún estando en Galilea, se les llama judíos, expresión que en Juan el Evangelista tiene una connotación negativa. Murmuran, efectivamente, contra el Señor, como el pueblo incrédulo en el desierto, a sus reclamos por la falta de alimento, como lo relata Éxodo capítulo 16. Dios responde enviando del cielo pan y carne, a fin de que conozcan que el Señor es su Dios. El pueblo se lamenta de que sus ojos no ven más que ese maná, como está en Números capítulo 11, sin darse cuenta de que
es un alimento lleno de toda delicia. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 16. Aquí, los judíos murmuran contra el pan que ven, preguntando cómo puede haber bajado del cielo. No captan en la humanidad de Jesús la revelación de Dios. No obstante, si Dios quiere comunicarnos, si Dios quiere comunicársenos, no puede sino hacerse carne y sangre, como nosotros. Y en el versículo 42 leemos que ellos dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José? Hermanos, Jesús es hombre. ¿Cómo puede ser de origen divino? ¿Cómo se atreve a llamar a Dios y Padre? Y promete a los hombres la vida de Dios. ¿Cómo puede atreverse un hombre a hacerse igual a Dios? Es el misterio de Jesús. Él es carne, como todos nosotros, pero es al mismo tiempo la palabra encarnada, el Hijo de Dios que se ha hecho hijo del hombre. Escándalo inevitable para que todo hijo del hombre pueda llegar a ser hijo de Dios. Y Jesús en el versículo 43 les dice, no murmuren. Jesús no busca justificarse ni se retracta. Y, en cambio, les piden que se dejen de murmuraciones y acepten el escándalo necesario para nuestra salvación. Y en el versículo 43 leemos, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Hermanos, Jesús reitera que la aceptación de su persona es don del Padre, su obra por excelencia. Él atrae a todo creyente al Hijo para que llegue a ser hijo en el Hijo. Esta atracción del Padre, aunque misteriosa e innata en el creyente, justamente por ser su hijo, atracción que se expresa en las múltiples búsquedas de sentido en que cada persona se compromete. Y en el versículo 45 leemos, está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios, como lo anuncia Isaías en su capítulo 54. Hermanos, todos somos directamente instruidos por Dios, discípulos de la voz interior que da testimonio de la palabra, luz verdadera que ilumina a todo creyente. Somos teodidactas enseñados por Dios, como está en Isaías capítulo 54. Él actúa en el corazón de todo creyente, atrayéndolo hacia la luz y en la vida, hacia el Hijo de Dios, en el que se da a nosotros como Padre. Si al principio la ley fue escrita en tablas de piedra, ahora Dios mismo escribe en nuestros corazones sus palabras. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36, Jeremías en su capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 3, poniendo en nosotros un corazón nuevo, lleno de su amor. Quien escucha esta atracción interior adhiere al Hijo y conoce al Padre. Sin ella, hermano que me escuchas, es absolutamente incomprensible que pueda alguien llegar a ser creyente.
no ciertamente por vía de adoctrinamiento o por obra de ninguna cruzada. Y en el versículo 46 leemos: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel. Hermanos, la atracción interna nos hace ver directamente al Padre. No nos hace ver directamente al Padre, sino que nos lleva al Hijo, el único que ve al Padre y puede revelarlo. Viéndolo a Él, vemos al Padre, nos dice Juan capítulo 14. Solo en el Hijo conocemos al Padre, porque solo lo podemos conocer en nuestra condición de creyentes. En el fondo, hermano que me escuchas, no podemos conocer sino lo que somos. Y en el versículo 47 leemos: quien cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Su vida de hijo, que es la misma del Padre, porque la vida eterna, el pan de la vida, el pan bajado del cielo, es el propio Hijo de Dios que comparte con nosotros su comunión con el Padre. Los versículos siguientes tendrán el tono de una homilía eucarística que nos revela cómo se come este pan. Vayamos a Juan capítulo 6, versículos 48 al 59, donde se lee: yo soy el pan de la vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces los judíos disputaban entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Quien mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, el viviente, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así quien me mastica, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Quien mastica este pan, vivirá eternamente. Esto dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, afirma el Señor Jesús, después de haber dicho que Él es el pan de la vida. Hasta este momento ha inducido a la gente a procurar el pan que no perece, que es el mismo. El maná, como todo don, es signo de aquel pan que Dios quiere dar a todos nosotros los creyentes. La vida del Hijo de Dios, que nos hace hijos y creyentes.
Hermanos, para la gente es absolutamente impensable e inadmisible que Él pueda ser el pan bajado del cielo, que da vida eterna, como tampoco puede reconocer su origen divino, puesto que es un hombre como todos. Jesús hace saber entonces que la vida nos viene precisamente por su humanidad, por su carne ofrecida para la vida del mundo. Ella es el don total de sí que Dios hace al creyente. Jesús es, hermano que me escuchas, en efecto, la palabra que se ha hecho carne, a fin de que en Él toda carne reencuentre la palabra. Los términos carne y sangre reemplazan la metáfora del pan, comer, masticar y beber. Sustituyen el verbo creer. Hermanos, creer en Jesús, pan vivo, es comer y masticar su carne, es beber su sangre. Carne, lo mismo que carne y sangre, significa el hombre en su humanidad concreta. El comer no solo mantiene con vida, la función del cordón umbilical es sustituida primero por el succionar y luego por el masticar. Pero en un nivel más profundo, es un acto de comunión entre quien da la vida y quien la recibe. Lo que distingue el comer humano del animal es su ser comunión o comunicación de amor interpersonal que culmina en la palabra intercambiada con el otro. No solo de leche vive el niño, sino de toda palabra que sale de labios de la madre, dice alguien parafraseando el dicho bíblico. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 8. Comer la carne y beber la sangre, masticarlo y beberlo, es un lenguaje muy crudo y rudo, pero su significado es todavía más sorprendente. Comer al Hijo del Hombre significa asimilar al Hijo de Dios hasta llegar a vivir de Él, porque comer es asumir, comer es ingerir, comer es asimilar el alimento. Creer en Jesús, adherir a Él y amarlo, se expresa aquí con el término comer. El creyente se convierte en lo que come, o mejor, en lo que ama. El Hijo de Dios no nos ha amado hasta ser devorado por su amor por nosotros y convertirse en hijo del hombre elevado. Nosotros, al amarlo y comerlo, nos hacemos hijos de Dios. El texto, hermano que me escuchas, permite dos niveles de lectura. Siempre cabe una segunda lectura, ya que toda palabra dice otra y en último término dice otro. Esta premisa vale señaladamente para el Evangelio de Juan, en el que en lugar de referir la transfiguración, hace de ella la lente a través de la cual puede mirar todo el resto, pues observa con los ojos
y con el corazón nuevo de quien ama, que en todas las cosas ve el rostro del amado. Esta visión, hermano que me escuchas, lejos de ser fantasiosa, es la más real de todas. Cada vez que está construida a la luz de aquel que es luz y vida de todo cuanto existe. El primer nivel de la lectura, por más escandaloso que parezca, resulta comprensible aún para los oyentes de Jesús, al afirmar que Él es el pan de vida y que su carne es el verdadero maná del nuevo éxodo. Jesús se arroga las prerrogativas de la palabra al presentarse como el cumplimiento de todo cuanto significan el éxodo y la alianza, y aún la misma creación, el designio de Dios de comunicar su vida al creyente. La nueva ley consiste en comerlo y asimilarlo a Él, el Hijo del Padre que ama a los creyentes. En esta forma, hermano que me escuchas, se vuelve al tema anterior para darle un desarrollo ulterior y decisivo a quien considera inadmisible que Él pueda dar vida eterna por tratarse de un hombre. Jesús replica que precisamente su humanidad constituye la revelación definitiva de Dios, lo que implica que quien no lo acepta no lleva a cabo las obras de Dios y no recibe la vida. El segundo nivel de lectura, en cambio, resulta transparente para el lector cristiano. Se trata de una genuina y vigorosa homilía sobre la Eucaristía. Su carne no es una expresión metafórica, sino que señala su cuerpo realmente entregado por nosotros. El que come su carne, pan verdadero, y se alimenta de él, recibe el supremo don de Dios, el cuerpo y la sangre de su Hijo, que lo pone en comunión de vida con Él y con el Padre, consecuente con el estilo que le es propio. Juan el Evangelista no narra la institución de la Eucaristía, que los lectores ya conocen, sino que prefiere hacer comprender su misterio profundo, explicando o explicitando lo que los otros evangelios sinópticos dejan implícito. Hermanos, hablar de carne y de sangre forzosamente implica aludir a la cruz, en donde Jesús entregará su cuerpo y derramará su sangre. Precisamente su humanidad da al creyente aquello de lo que todo es signo a Dios mismo como el don de sí. Por ella entramos en comunión con el Hijo de Dios, que se ha hecho Hijo del hombre. Cualquier otro pan es símbolo de este, que es la realidad. Por eso tomamos todo medrugo de pan, cualquier realidad, por pequeña que sea, como signo del amor del Padre. Le damos gracias y la compartimos con los hermanos, haciendo circular en todo y para todos la vida del Hijo de Dios. Hermanos, la Eucaristía es realmente salvación nuestra
y del mundo entero, porque nos hace hijos en el Hijo, en comunión con el Padre, en comunión con los hermanos y en comunión con toda la creación. Lo que no es objeto de Eucaristía está muerto, infectado de muerte. Este final del diálogo nos introduce en el misterio de aquellas sobras de pan que desde ahora están presentes en todo fragmento de la creación. Ellas representan al propio Dios que nos da a vivir de Él, de su amor. Vale la pena repetirlo. Quien da algo en realidad, se da a sí mismo, puesto que todo don implica el don de sí. En el don de la carne y la sangre del Hijo de Dios se desvela y se realiza el don de Dios. Lo acogemos como Padre y a nosotros mismos como hijos. Y por eso, hermano que me escuchas, nos alegramos diciendo amén. Creación, éxodo y alianza encuentran en la Eucaristía su plenitud. Es la fiesta del séptimo día, la libertad de los hijos, las bodas entre el Creador y la criatura, el reposo del uno en el otro, en presencia de un Dios que se nos da. ¿Cómo puede no darse si es amor? No cabe más que el asombro y el gozo sin fin. Jesús, hermano que me escuchas, entrega su carne y su sangre como comida y bebida del nuevo éxodo. Su humanidad, totalmente ofrecida a nosotros, hace visible a aquel Dios invisible que es todo amor y nada más que amor. En Él se celebra la alianza nueva y definitiva entre el cielo y la tierra. La Iglesia come y bebe de Él, verdadero pan que nos asimila a Él y nos hace capaces de amar con el mismo amor con el que somos amados. Participamos así de la vida trinitaria, amor eterno entre el Padre y el Hijo, que se expande sobre todas las criaturas. Lo anuncia el Salmo 145. Para que Dios sea todo en todos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y en el versículo 48 leemos que Jesús dice: yo soy el pan de la vida. Hermanos, el pan remite a la palabra de Dios, principio de vida. El verdadero pan es Jesús, palabra encarnada. En el Antiguo Testamento se habla de comer el banquete de la sabiduría en Proverbios capítulo 9, Sidácides capítulo 24, Isaías capítulo 55. Concretamente, de comer el rollo de la palabra, lo anuncia Ezequiel en su capítulo 3. Las palabras de Jesús son comprensibles a la luz de esa tradición bíblica. Y en el versículo 49 leemos que Jesús dice: sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración
Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.